Bueno, quiero agradecer la invitación de Alejandro, Nicolás y el resto de las personas que me invitaron para hacer esta segunda función del es el Diversa Remix. Diversa Remix. La idea un poco es traer algunas de las cuestiones que hablé en esa charla de cierre de la UCA, que estaba un poco basada en mi vuelta al campo de la religión. Entonces, es un poco, en un punto es un poco autorreferido, espero que no demasiado narcísico, porque, en fin, yo pasé casi 8 años haciendo otras cosas, aparte de editar una revista, me dediqué a estudiar geopolítica del conocimiento y producción de conocimientos en ciencias sociales, etc. Cuando me di cuenta que, bueno, la religión me llamaba, sentí el llamado del espíritu, y decidí volver al ruedo. Cuando yo decido volver al ruedo, me encuentro con una amiga mía que trabaja en una universidad en Singapur, que trabaja con religión, y le digo, bueno, ¿qué tengo que leer para ponerme al día con los nuevos debates del campo? Está bien, yo iba siguiendo algunas cosas, algún artículo me llegaba, que tenía que ver con, qué sé yo, un título interesante, alguna cosa más en sintonía con mi investigación de doctorado, pero bueno, no estaba siguiendo tanto los grandes debates de la religión, y me dice, mira, no pasó muchas cosas en los últimos 8 años. Seguimos discutiendo secularización, ahora se llama laización el debate, seguimos más o menos con las mismas cosas, estábamos tratando ahí de traer la cuestión de, qué sé yo, la materialidad, la religión, el cuerpo. Le digo, pero si yo estaba, ahora estamos dando un poquito más, pero así, cambios, una cosa que te dicen, no, estos 3 libros tenés que leer porque sin esto estás fuera de órbita. Me dice, la verdad, no. Y yo me quedé con eso en la cabeza y digo, bueno, qué sé yo, ya está uno a saber, los circuitos, está bien que, digamos, enseñar o ser sociólogo en Singapur es como estar en cualquier lugar del centro, porque es súper central y los criterios, qué sé yo. Digo, bueno, por ahí que ya no está leyendo tanto, vaya uno a saber, por ahí no tuvo tiempo de ir a los congresos. Cuando vengo al congreso de la UCA, y por eso Alejandro los invita a pelearme, y yo espero que me peleen un poco, porque así nos divertimos, me encuentro con que Alejandro hace esta conferencia contándole a la gente que estaba ahí más o menos las mismas cosas que veníamos, yo venía trabajando en mi tesis de doctorado que defendí hace 10 años. ¿No? Sí. Ya empezamos Empezamos mal. Bueno, anota para la se suponía que era una cosa informal, me pusieron acá arriba con micrófono. Bueno, es flash. qué sé yo. Está todo el mundo tomando mate menos yo, no se puede. Bueno. Pero era más o menos lo mismo, o sea, que estamos, mi percepción es la siguiente, estamos en un momento de adensamiento de la investigación, de cantidad y calidad de trabajo de investigación hecho, todo listo para dar el gran salto, no sé si el gran salto teórico o el pequeño salto teórico o algún tipo de salto teórico que nos permita rever esas investigaciones que están súper buenas en términos empíricos y de densidad etnográfica más que empírico, pero que siguen dialogando con las mismas referencias bibliográficas que aparecen con algunas variaciones, que han aparecido con algunas variaciones en los últimos 10 años. O sea, a mí me ha pasado de ir a una banca de doctorado hace 2 años y que la doctoranda utilizase exactamente o prácticamente la misma bibliografía que yo usé en mi tesis de doctorado. Y así. No era una doctoranda cualquiera, o sea, era una chica inteligente que leía. Su director también no era uno que no tenía la menor idea de religión, era una persona del campo, que no voy a decir quién es, obviamente. Y yo quería pensar cómo esto es posible. Entonces, para mí eso es sintomático de algo que está pasando en el campo de debate y es un poco esa es mi propuesta, digamos, tenemos todas las manos para superar y para resolver. El título es un poco, no es una engañifa, pero es un poco una invitación a la pelea, porque en realidad, digamos, el discurso de la poscolonialidad y del imperialismo académico y de la dependencia académica y qué sé yo, tampoco es nuevo. O sea, no es nuevo cuando surge,
aparece con alguna, entre comillas, novedad ahora en algunos trabajos, como que bueno, ahora nos damos cuenta que en realidad, digamos, que en realidad deberíamos estar produciendo teoría y deberíamos estar produciendo las mismas herramientas, y en realidad es un discurso que viene apareciendo una y otra vez en la producción académica, pero nadie se pone a hacer teoría. Eso, mi sensación básicamente es esa, y es un poco, ese es el punto de partida de lo que vengo a charlar hoy con ustedes. Que es eso, bueno, sí, nos quejamos que por un lado tenemos determinados parámetros, y era un poco la discusión de la semana pasada, que hacen con que, bueno, si vas a publicar un artículo, si vas a proponer un proyecto para el CONICET, o si vas a querer, qué sé yo, pasar por algún tipo de evaluación de pares, se exija que entres en algún tipo de contacto con el discurso académico mainstream, léase secularización, laización y qué sé yo, o, digamos, las múltiples lecturas de la religiosidad popular en cuanto a cultura popular, o definiciones más funcionalistas de religiosidad popular. Y por otro lado tenemos la crítica, digamos, de la práctica de esa producción de conocimiento. O sea, bueno, sí, todo muy lindo, pero estamos siguiendo determinada teoría porque estamos en un determinado lugar dentro de la geopolítica del conocimiento. Digo, yo misma he hecho esa crítica hace 10 años. La cuestión es, y para mí es esa el clic que los invito a que hagamos juntos, digamos, bueno, si ya sabemos, digamos, que estamos en un lugar de periferia dentro del mundo académico, si ya sabemos que estamos sometidos a determinadas dinámicas que nos ponen en un lugar de subordinación, pero por otro lado sabemos que es necesario producir herramientas teóricas, y subrayo la cuestión de la herramienta, porque la semana pasada hubo, digamos, una pequeña discusión sobre, bueno, hacer ciencia o no hacer ciencia, digamos. La propuesta de hacer teoría no es hacer teoría para resolver el mundo, o sea, no es hacer la gran teoría parsoniana, ni siquiera eso, digamos. Es decir, bueno, produzcamos nuestros propios conceptos y produzcamos nuestras propias miradas teóricas que tengan validez o un horizonte universal, digamos, entre comillas también, que nos permitan leer el mundo y la realidad y nuestras realidades, pero la realidad social como un todo, no solamente la latinoamericana o la argentina, a partir de herramientas que sean un poco más precisas, un poco más certeras y un poco heurísticamente más útiles, digamos. Entonces, en realidad, mi propuesta es doble. Por un lado, digamos, es indispensable tener en cuenta la cuestión geopolítica, o sea, uno no hace ciencia, entre comillas, con mayúscula o minúscula o en plural, uno no produce conocimiento en el aire, uno no produce solamente conocimiento yendo a campo y volviendo a su casa y escribiendo en la computadora, o sea, uno está inserto en relaciones que son relaciones de poder y negarse a verlas no resuelve, pero que definitivamente impactan el tipo de conocimiento que producimos. Y por otro lado, digamos, eso a nivel más meta teórico. Por otro lado, bueno, la necesidad de, frente a realidades empíricas diversas de lo que la teoría eurocéntrica o la teoría noratlántica nos propone, la necesidad urgente de proponer, de elaborar propuestas teórico-metodológicas que sean más afines a las realidades que tenemos que analizar, porque si no, no sirve para nada. Es como, digamos, querer martillar un clavo con una tenaza. Sí, podés martillar un clavo con una tenaza, pero, digamos, un martillo es lo más apropiado. Entonces, bueno, si no tenemos un martillo, ¿por qué no inventarlo? Y mi propuesta es que esa renovación de la teoría, por cómo funciona la geopolítica del conocimiento, y sobre todo, digamos, por el tipo de realidad que y la diversidad, digamos, y la porosidad que el mundo social nos propone, mi propuesta es, digamos, hacer esa renovación teórica a partir de lo que se llama comúnmente, entre comillas, religiosidad popular. O sea, mirar desde lo que se hace, digamos, en la base, entre comillas, al principio, para observar lo que, digamos, para crear esas nuevas herramientas teóricas.
la gran ventaja que tenemos estando en América Latina para hacer esto tiene que ver, bueno, no solamente con que tenemos una gran variedad de cosas para ver, fenómenos de los que se les ocurran, en fin, lo que quieran, como, digamos, la propia dinámica del campo de los estudios de religión es una dinámica multidisciplinar, que combina, digamos, con mucha más fluidez la historia, la sociología, la antropología y los estudios sobre religión que en otros contextos, digamos, académicos. Entonces, voy a tratar de hacer un resumen porque no me voy a quedar acá hablando una hora y después podemos volver a algunas cuestiones. Sobre la cuestión geopolítica y epistemológica, la cuestión, digamos, de nunca fuimos poscoloniales, es porque, bueno, nunca fuimos poscoloniales. O sea, la teoría postcolonial no surge acá, surge como un producto, digamos, de un discurso crítico que en general, o en el mejor de los casos, se agota en la propia denuncia, digamos, de esa sumisión teórica a la producción del norte, pero que, bueno, se agota en eso. O sea, está muy bien, está bárbaro que nos avisen, miren, che, estamos produciendo de esta manera, y ya está, y está bárbaro, pero bueno, no es suficiente, digamos. Aun cuando ilumine algunas cuestiones, o como por ejemplo la crítica a la modernidad. El problema principal para mí es que, por un lado, estas teorías, o esta teoría postcolonial y la decolonial después, y todos los desdoblamientos, no aboga por la autonomía y la equidad del conocimiento que se produce en los contextos, entre comillas, no occidentales, o del sur global, y termina reificando un poco la separación entre el conocimiento que se produce en el norte global o los países noratlánticos o occidente, entre comillas, y lo que hacen nosotros. Y esto se ha verificado, digamos, desde los estudios de área hasta en las asociaciones, digamos, de estudios de cualquier cosa. O sea, vos tenés estudios de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, tenés a los brasilianistas, tenés a los asiáticos, tenés a los del sudeste asiático, y obviamente, digamos, tenés la Asociación Europea de Sociología, pero no tenés un campo de estudios europeos en las ciencias sociales, por lo menos, porque no son consideradas una región, o sea, es donde se produce el conocimiento, por lo tanto, los valores, digamos, del conocimiento son otros. Por otro lado, lo que se produce como conocimiento fuera de estos centros es catalogado o considerado como cultura, por lo tanto, tiene una racionalidad, pero es la racionalidad hasta prelógica, digamos, que varía, digamos, y en el mejor de los casos es connotada como la más auténtica, etcétera. Pero que en definitiva no es un conocimiento que produce teoría, es un conocimiento que es auténtico y que inspira y que bla bla bla, pero que es un conocimiento que no llega, no entra a la universidad, no tiene cómo entrar tampoco, porque no es eso. Y entonces navegamos entre dos mares, digamos, de, qué sé yo, tal vez en la antropología sería un poco más flexible, pero en la sociología es prácticamente imposible, digamos, generar ese tipo de diálogo, apostando más, digamos, a leer esos conocimientos culturales, locales, a partir de las herramientas teóricas del norte. Y por otro lado, digamos, como un recordatorio, es que estos poscoloniales y estos decoloniales son, digamos, movimientos o los subalternos producidos por intelectuales o académicos no occidentales, indios, latinoamericanos, africanos, qué sé yo, en contextos centrales, como mecanismo de crear autoridad discursiva sobre lo que se está diciendo. Entonces, digamos, bueno, si vos sos un latinoamericano hablando de América Latina y hablando de nuestra América Latina y de Martí, de la Pachamama en Estados Unidos, todo bien. Si sos un latinoamericano queriendo estudiar budismo, no está tan bien. ¿Por qué? Porque vos sos latinoamericano, entonces, digamos, podés generar una autoridad a partir de lo que vos representás de alguna manera. Lo cual genera algunas cosas muy locas, porque, digamos, eso también se replica hacia adentro de las academias locales. Por ejemplo, es muy raro, digamos, tener centros de estudios asiáticos que produzcan conocimiento de calidad en América Latina y a la inversa. No tenés a nadie en Asia que estudie América Latina, seriamente, digamos. ¿Cómo? Hay. En Japón hay. En Japón hay, sí. ¿Cuántos? Fuerte. No, muy fuerte. Sí, sí, sí.
Bueno, eso vino para la pelea, ¿no? Sí. Déjalo así sea. Hay, sé que hay. Digo, pero el peso, si un alumno tuyo, bueno, no seríamos un buen caso personal, digamos, un alumno mío viene a decirme que quiere estudiar China, yo le digo, anda para adelante. Si un alumno mío va a pedirle una bolsa, una beca a la CAPES para ir a estudiar China ahora está de moda, pero qué sé yo, no sé, Tailandia. Y Corea. O Corea. Corea del Norte. Corea del Norte va a estar difícil, pero bueno. Le va a decir, bueno, pero ¿cuál es la relevancia para Brasil? Y bueno, Ahí está. ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene la cosa. Entonces, la cuestión está en que estos movimientos, digamos, del decolonialismo, del postcolonialismo, terminan generando, digamos, una dinámica que singulariza, acaba revivificando, digamos, la regionalización y la singularidad de cada lugar. Cuando en realidad, digamos, existen muchas afinidades selectivas, si se quiere, que no tienen que ver con los procesos de colonización, porque las matrices religiosas son otras, porque los colonizadores fueron otros, porque los procesos coloniales son completamente diferentes. O sea, ¿cómo vos podés comparar, digamos, en términos de discurso de colonial o postcolonial, Corea con Argentina, por ejemplo? Imposible. O sea, no tenés dónde agarrar. Sí, bueno, sí, los dos pasaron por procesos de colonización, qué sé yo, pero no tiene nada que ver. Es como decir, bueno, las dos personas, en China y en Corea y en Argentina se come, sí se come, digamos, todos comemos, digamos, pero cómo comemos, de qué manera, cómo, no tiene nada que ver. Sin embargo, cuando uno comienza a mirar qué es lo que pasa en la religiosidad popular, por ejemplo, sin contar las iglesias cristianas, que son una cosa de locos, que parecen boliches, literalmente, con luces y cosas, no sé qué, empezás a ver que la gente hace cosas muy parecidas. Ahí te pones a pensar que tal vez, digamos, la matriz que explica determinadas prácticas religiosas en América del Sur, por ejemplo, no serían necesariamente surgidas de la colonización ibérica. ¿De dónde vienen? No sé, y no soy boas, digamos, para andar buscando el origen de las cosas y el contagio y qué sé yo, digamos, y no es por ahí. La cuestión es, si tenemos más en común en cuanto a las prácticas, en cuanto a lo que las personas hacen con sus seres sagrados, que pueden ser el abuelo o el antepasado o el santito de la naturaleza, digamos, el ser de la naturaleza o el santo popular o la Virgen María, si existen, digamos, esas similitudes tienen menos que ver, tal vez, con los procesos de colonización que con otras lógicas o con otros tipos de prácticas que tal vez no sean comparables, pero que nos permiten pensar teóricamente a partir de herramientas y a partir de conceptos que no sean necesariamente los que vienen de Europa. Entonces, ¿por qué necesariamente tenemos que comparar catolicismo, digamos, con Francia, que es lo que más se hace, digamos, o con, en Brasil, con Portugal, o con Italia, y no comparar con lo que pasa en el contexto asiático o en el contexto africano? Los africanos dicen, bueno, pero nosotros vinieron los africanos, entonces vienen de ahí, digamos, el contacto que se tiene, digamos, con las prácticas asiáticas, a menos que uno se vaya para el lado del orientalismo, digamos, de las religiones, del espiritualismo, qué sé yo, de las religiones en el sentido estricto, digamos, de la palabra, hay poco material, no hay nada hecho, y en realidad lo que uno observa en el campo es que la gente hace cosas muy parecidas. Entonces, a partir de eso, uno puede empezar a preguntarse, digamos, si no sería posible crear algún tipo de alternativa teórica para pensar estas prácticas de lo sagrado con la misma, digamos, voluntad de universalidad que los grandes conceptos que venimos usando hasta ahora, creados en las academias centrales. La propuesta alternativa sería entonces hacer una teoría de la religión, entre comillas, o mejor dicho, una teoría de lo sagrado, a partir de lo que se denomina religiosidad popular. No solo porque ya fue teóricamente establecido, digamos, por Evan Pritchard, por Tal al-Assad y
por varias personas que vinieron después, que releyeron y criticaron, etcétera, que es imposible pensar religión sin pensar secularización. Entonces, más o menos que vas como preso, ¿no? O sea, no podés no dar cuenta de esa discusión teórica, sino porque es desde la religiosidad popular o desde la religiosidad que las personas practican, o desde la religiosidad vivida, si queremos usar el concepto de Orsi, que podemos romper con la perspectiva de Feras, que podemos producir una crítica a los conceptos establecidos, que nos va a permitir realmente una verdadera renovación teórica, tanto por cómo se estructura el debate, cuanto como lo que somos obligados a mirar y a dar cuenta, la institución, la doctrina, la identidad, etc. Por otro lado, y eso ya lo dije, entonces para que después, si quieren pelear, me digan, esto ya lo dijiste, la idea de la religiosidad popular es una idea complicada. Es complicada, digamos, porque no es útil ni teórica ni empíricamente, digamos, pero vamos a usarla de manera provisional. Rubén César Fernández, en un artículo 82, criticó el concepto y mostró de todas las maneras que el concepto no servía para nada, porque era muy amplio, porque se operacionaliza de la manera que al investigador le viene más práctico, porque no es un término nativo, porque, digamos, está cargado de valor, etcétera. Y sin embargo, él trató, digamos, de seguir usando el concepto, porque ya estamos todos acostumbrados a usarlo, entonces, bueno, vamos a ver si sale. Digamos, mi propuesta es decir, bueno, dejémonos de hablar de una cosa que no nos dice nada, porque si a cada uno el concepto les dice algo diferente, realmente, técnicamente es un concepto inútil. Y mi propuesta, digamos, de repensar religiosidad popular, porque todas las críticas sobre el concepto de religiosidad popular se basaron, digamos, en ver qué significa lo popular. Entonces, todos los conceptos estaban basados en dicotomías: institucional, no institucional, pobres, no pobres, alta cultura, baja cultura, tradicional, moderna, etcétera, etcétera. La propuesta es, bueno, si uno se pone a mirar que el problema no está en lo popular, el problema está en el concepto de religión, lo que tenemos que hacer es pensar en un concepto que se olvide lo popular. Lo popular puede servir para otras cosas. El problema central, el problema teórico, y no lo digo yo, lo vienen diciendo un montón de gente hace 20 años, está en ese concepto. Mi idea entonces es proponer de manera provisional que este concepto nuevo o esta propuesta, digamos, conceptual, tiene que enfocarse, digamos, en lo que acontece en las prácticas concretas de las personas, y la idea entonces es usar este concepto que mencionaba Alejandro antes de prácticas de sacralización. Básicamente la idea de prácticas de sacralización, digamos, nos permite romper, digamos, las dicotomías en función de que vamos a observar qué es lo que las personas hacen. Entonces, qué es lo que las personas hacen incluye también, por ejemplo, los miembros, los agentes religiosos. ¿Qué es lo que hace el párroco en su parroquia, en un barrio del Gran Buenos Aires? Va a ser diferente lo que hace el párroco de Recoleta, que va a ser diferente que hace el párroco de Goya, que va a ser diferente que hace lo que hace el párroco de Catamarca. Puede juntar, digamos, teóricamente o conceptualmente pobres y no pobres, o sea, la idea no es que, bueno, solamente lo que los sectores populares hacen. Puede juntar en el mismo lugar alta y baja cultura, puede juntar en el mismo lugar tradicional y moderno, y, digamos, nos permitiría entonces atravesar todas esas, digamos, dicotomías y divisiones analíticas que uno cada vez que escribe un artículo dice, bueno, esta es una división analítica, pero en la realidad está todo mezclado. Y cuando uno va a tratar de hacer entrar, digamos, lo que parece mezclado en la realidad social, en las divisiones analíticas que medio que ya nos vienen prearmadas, digamos, las esferas de prácticas, digamos, a la Weber, la división entre tradicional y moderno, de individuos y sociedad, agencia y estructura, etcétera, 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 te das cuenta que en realidad hay que hacer un esfuerzo muy grande para, digamos, que esas herramientas teóricas entren, digamos, o nos permitan dar cuenta, nos permitan describir lo que estamos viendo y lo que queremos analizar. La cuestión entonces es, bueno, ¿por qué no pensar desde otros lugares? Digamos, un lugar quizás menos estable, más en proceso,
más peligroso por eso, digamos, porque no tenés donde, el espacio, digamos, donde asentar el pie para decir algo es movedizo, y por eso, digamos, también planteo que es necesario pensar lo sagrado no como una estructura, no como una instancia, no como una ontología, no como algo que ya está dado, no como aquello que tiene que ser preservado, sino como una textura que es impermanente, que es que uno solamente identifica a través de los ojos del nativo, digamos, en ese sentido es altamente etnográfico, y que bueno, que es histórico y que es arbitrario en el mejor sentido de la palabra, digamos, en el sentido más rico. Entonces, mi propuesta sería abandonar momentáneamente al menos la categoría de religión y dejarla tal vez para analizar instituciones religiosas. Bueno, voy a estudiar, qué sé yo, el catolicismo puede usar el concepto de religión porque ahí cabe, digamos, esa idea de religión casada, digamos, con su contraparte secularización, entra ahí. Apostar, digamos, para una definición más amplia que incluya de manera íntima, no solamente transversal, todas esas esferas que se van a combinar de manera diferente según lo que vayamos a estar observando, digamos. Pensar que lo que pasa en el arte de vivir tiene una determinada combinación, digamos, de prácticas y de recursos de lo social que es diferente a los devotos de Gauchito Gil, que va a ser diferente a los fans de Gilda o que va a ser diferente a los seguidores virtuales del Papa. La tercera cuestión tiene que ver con entender que es impensable una teoría de la religión sin agencia. O sea, que uno no puede, digamos, agencia en el sentido de que son las personas las que hacen y definen y estructuran lo que es religión. O sea, es más de lo que las personas practican en términos de, digamos, trayectorias o en términos de tradiciones que se replican, etcétera, sino, digamos, en términos de que no existe esa religión sin la práctica de esos sujetos, la práctica continua y constante de esos sujetos, o cómo ellos deciden, digamos, definir y tejer esas texturas como copartícipes de esos procesos de sacralización. No es un individualismo metodológico en este sentido, pero la propuesta, digamos, es pensar que, digamos, lo sagrado es co-construido por la agencia humana. No hay santo sin devoto y no hay devoto sin santo, básicamente. Y para eso yo propongo dos conceptos. El primer concepto es el de seres extraordinarios, que tiene que ver con, bueno, quiénes son. Uno puede pensar los seres extraordinarios o lugares extraordinarios si uno quiere mirar la cuestión geográficamente, pero bueno, pensando en los seres extraordinarios, que son estos seres humanos o no humanos, históricos o no históricos, que están vivos o no, que tienen una capacidad de agencia diferente a otros seres humanos, u otros seres humanos históricos, digamos. La idea entonces de seres extraordinarios está relacionada con la idea de carisma a la Weber, por un lado, pero por otro lado exige la agencia del que cree. O sea, en Weber se supone que, digamos, la relación es más unidireccional. O sea, el tipo tiene carisma porque hay alguien que cree. Acá la idea es que el carisma es construido, o sea, es impensable el carisma sin la acción. No es solamente el creer, no es solamente el adjudicar. Es la interacción constante entre el ser extraordinario, que puede ser el bombero, el Gauchito Gil, Maradona, el Papa, Gilda, el curandero de la esquina, los ancestros, pero digamos que donde el poder no es apenas atribuido, digamos, el poder es co-construido con los seres humanos históricos, digamos, para decirles de alguna manera, que pueden ser devotos, que pueden ser fans, que pueden ser nietos, que pueden ser filhos de santos, etc. Este concepto está directamente relacionado con el concepto de prácticas de sacralización, que son los modos de hacer sagrado, de inscribir personas, lugares, momentos en una textura diferencial del mundo. En este sentido, digamos, ¿por qué prácticas de sacralización y no prácticas religiosas o religión vivida? Bueno, primero porque lo que queremos hacer es salir de la esfera de la religión,
justamente para poder observar prácticas similares en esferas que no son la esfera puramente religiosa. Mi propuesta es, las prácticas de sacralización engloban a las prácticas religiosas, engloban a la religión, como engloban otras esferas, el deporte, las celebridades, la política, pero las exceden. Entonces, en ese sentido, sería posible, digamos, maneras de comparar lo que pasa con determinados líderes políticos, con determinados agentes religiosos o seres extraordinarios, etcétera, más allá de ser pensado como, bueno, esto es una pseudo religión o esto es una metáfora religiosa, porque quien sigue al líder, digamos, no ve una metáfora religiosa. Hay, digamos, algo que teóricamente o conceptualmente puede ser pensado como similar. De nuevo, es teórico, no digo que las personas piensen que ser peronista es lo mismo que ser de Boca o es lo mismo que ser devoto del Gauchito. Digamos, las personas van a decir, no, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Nosotros, digamos, podríamos decir, bueno, pero lo que pasa es muy parecido, claro, digamos, y trabajar a partir de ahí, digamos, una entrada teórica que sea distinta a la que hemos utilizado hasta ahora. En este sentido, digamos, ¿por qué prácticas de sacralización? Primero, porque lo sagrado no tiene connotación de esfera. Entonces, digamos, podemos pensar en lo sagrado sin que sea transversal, o sea, lo sagrado atraviesa. Lo sagrado engloba, digamos, con una visión más femenina, digamos, si uno quisiera pensar. En lugar de atravesar, abraza. Porque el género también tiene que ver con hacer teoría. Entonces uno puede pensar que hay sagrado en el deporte, en la cultura, en los medios, en la política. Lo sagrado no sería el bien absoluto, lo sagrado no tiene que ver con la moral, lo sagrado no tiene que ver con la bondad, no tiene que ver con las normas, no tiene que ver con la ética. Existen reglas dentro de lo sagrado, pero no tienen que ver con el bien. O sea, uno puede, sagrado es, digamos, amoral o antiético. Y lo sagrado acá es definido como un adjetivo. Lo sagrado no es una cosa, no está sustantivado, y al no estar sustantivado, digamos, nos permite una mayor flexibilidad y un juego mayor para reconocer esas heterogeneidades reconocibles, digamos, en un proceso continuo en el mundo. Entonces, no es una cosa que está y que tenemos que descubrir, o que el ser humano, digamos, descubre y se encuentra con aquello sagrado a partir de una cierta antropología más cristianocéntrica, quién sabe. No es lo radicalmente otro, porque, digamos, no está separado, no habría posibilidad de herejía, porque lo sagrado está ahí. Entonces, que las personas después, digamos, las instituciones religiosas, perdón, no las personas, críen prácticas específicas para separar, son otros 500, digamos, es otra historia, pero en realidad lo sagrado está, es reconocible, y obviamente, digamos, no es que todo es religión o que todo es sagrado, no es la sacralización completa del mundo, digamos, como no es la politización completa del mundo, como, digamos, es apenas crear una sensibilidad para ver a través de los ojos nativos. Entonces uno no puede teorizar simplemente en su casa, no es filosofía, es ciencias sociales, ¿qué es eso que se denomina sagrado? Entonces, eso nos permite eludir el innatismo a priorístico de todas las definiciones clásicas de religión, que suponen que existe algo que es lo sagrado, que puede ser la sociedad para Durkheim, o puede ser lo luminoso para Otto, pero nos permite en cambio focalizar en procesos, en esa cosa que no está ahí. Digo, el mayor problema de esto es que no está fijo, y como cualquier cosa que no está fija, digamos, nos genera un poco de inseguridad. Y bueno, si es esto digamos, ¿cómo uno cría o cómo uno crea autoridad analítica o teórica a partir de algo que depende de la mirada del nativo? Depende de verdad, digamos, de la mirada del nativo, de lo que el nativo identifica como sagrado. Y yo creo en ese punto que es exactamente esa radicalidad lo que estaría en última instancia en todos esos discursos anti-imperialismo académico, de coloniales, etcétera, etcétera, que por cómo funciona la política de producción de conocimiento no hacemos. No hacemos porque da trabajo, no hacemos porque te peleas con los revisores de los dictaminadores de las revistas,
no hacemos porque cuando vos vas con eso, pedir una plata o que te den una beca, te dicen que no. Pero en realidad yo creo que es por ahí, digamos, que podemos empezar a pensar una renovación teórica de verdad de lo que se está haciendo. Y eso es radical también, ¿por qué? Porque en el norte global no se está haciendo teoría ahora. Y eso no es una cosa que dijeron a buscar, esto es nuevo. En el norte global lo que se hace ahora son grandes investigaciones con un montón de datos, con un montón de plata. En un montón de plata, entonces si vos te ganas un montón de plata, está todo el mundo feliz y sos re genio porque te ganaste 1 millón de euros para hacer una investigación de 3 años por un montón de cosas. 1 millón de euros no es tanta plata en realidad, pero bueno, podés hacer una cosa comparada, tenés becarios, podés hacer una cosa así, una encuesta genial. En Estados Unidos lo mismo, investigaciones internacionales, te dan plata para comparar Israel, Brasil, Estados Unidos y China, y cosas así, y se genera una cantidad demencial de datos que uno dice, bueno, sí, está bueno, qué sé yo, estaría bueno tener esa plata y hacer una cosa así. Pero cuando vos vas escarbando y decís, bueno, ¿qué hay atrás? Lo que tenés son un montón de datos. Punto. O sea, no hay cualquier tipo de valor por cómo se producen ciencias sociales, por la propia exigencia de la productividad en términos de publicación, para producir conceptos y teoría. Si vos tenés que publicar 3 artículos por año para mantener tu empleo o para conseguir un tenure, vos no te podés poner a pensar mucho. Porque, digamos, escribir un articulito para tratar de fundamentar un concepto da un laburo grande. Y podés estar 1 año y medio escribiendo la porquería, la mandaste a una revista y estás otro año y medio dando vueltas hasta que te lo aceptan. Y eso en realidad termina siendo mucho más importante para la producción del conocimiento que la nueva ola ahora de hacer grandes investigaciones con un montón de datos. Como nosotros no tenemos plata, aparte de esta comunicación, yo estoy pensando desde las ventajas comparativas que tenemos. Tenemos ventajas comparativas en la cuestión de la mayor fluidez de diálogo interdisciplinar dentro de los estudios de religión. Por otro lado, no tenemos tanta plata. No es que se pueda hacer ciencia sin plata. Necesitamos plata para hacer ciencia, entre otras cosas porque los investigadores comen. Pero, yo digo, ¿qué mejor que eso? Digamos, si uno no puede hacer grandes investigaciones porque no tiene los fondos, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no, digo, podemos hacer eso? Como, digamos, apuesta a la producción de calidad, a la producción de conocimiento, porque si no, no hay cómo, digamos, entrar en diálogo, no hay cómo competir. Pensamos que también, digamos, yo sé que muchos de ustedes no pueden estar de acuerdo, que esto también funciona como un mercado. Digamos, uno se puede quedar en su casa y nos podemos juntar todos y me encantaría venir más seguido, tomarnos unos mates en una cosa más chiquita, que me llegue el mate, digo, en algún momento, y charlar y debatir y que sea un poco más mano a mano, porque yo me siento acá un poco sola. Y eso está bueno, pero no se termina acá. Y el techo, digamos, de lo que se puede producir en términos de calidad y de las cualidades del conocimiento, tiene que ver con quiénes estamos hablando. O sea, si hablamos entre nosotros, se puede producir un tipo de conocimiento que está bueno, que es necesario, que es hiper necesario. Pero el techo está acá. Digamos, si uno tiene la posibilidad y la capacidad de hablar, no estoy hablando con el sociólogo de Milwaukee, de hablar con los chinos, de hablar con los asiáticos, de hablar con los africanos, de hablar con alguna gente que está haciendo cosas interesantes en Europa del Este, Bulgaria, ponele, Croacia. No tenemos la menor idea de lo que se hace en Croacia, pero los pibes hacen sus revistitas en croata y en inglés. Y algunas cosas, o sea, yo me entero porque leo la parte en inglés, obviamente no leo croata. Están haciendo unas cosas copadas, que no, digo, por esas cuestiones no nos llegan. Entonces, tiene que ver con eso, digamos, con quién elegimos hablar, cómo elegimos hablar y a través de qué herramientas. Evidentemente no podemos hacer un trabajo porque no tenemos la plata y no nos la darían comparativo a Argentina, Croacia, qué sé yo, Tailandia de nuevo, o Corea. Pero lo que se produce en esos lugares puede ser muy interesante. Quizás, tal cual, tanto para ellos como para nosotros, lo que se produce más a nivel etnográfico que a nivel teórico. ¿Por qué? Porque ellos tienen exactamente el mismo problema que nosotros. Están usando a Ulrich Beck, están usando a Daniel Briel-Leger, están usando Robert Orsi o qué sé yo,
o Weber, ponele, o en Estados Unidos ahora recién ahora llega Bourdieu a Estados Unidos, una novedad en los últimos 10 años llegó. Digamos, teóricamente no está tan, tenemos los mismos problemas, pero yo creo que si empezamos a dialogar a partir de lo que se produce etnográficamente, podemos empezar a pensar que podemos crear herramientas teóricas y conceptuales que estén buenas para pensar esas cosas que se parecen mucho, a pesar de las diferencias, digamos, de matrices completamente incomparables. Bueno, como les decía, entonces nada de esto es nuevo, nada de lo que dije acá es nuevo, en fin. Y es eso, en realidad no quería hablar mucho más, y hablé media hora, hablé bien menos que lo que hablé en la UCA, que hablé como 1 hora y monedas. Pero básicamente mi idea era jugar bola, tirar la pelota y que me digan, mira, me parece una porquería, la verdad no estoy ni un poco de acuerdo, bueno, está bien, o no, o seguir la pelea de la semana pasada y qué sé yo.